Uno de los documentos más importantes que encontramos como seres humanos en los años 60 por ahí, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. ¿Y sabe dónde estaban? En recipientes de barro. También los escritos de los egipcios se han encontrado en cántaros de barro. Pero estos del rollo del Mar Muerto son bien importantes porque eran parte de la Biblia, Isaías y otras porciones más que hemos comparado. Esas porciones fueron escritas como unos 200 años antes de que Jesús viniera a la tierra y habían puesto eso en unas cuevas y ahí tenían esos rollos bíblicos, ¿no? Las Sagradas Escrituras en esos barros, pero el tiempo pasó y en 1960 por ahí unos niños jugaban por esas áreas y les daba miedo entrar a la cueva y estaban tirando piedras, cuando de repente una piedra sonó media rara, como ¡puc! Sonó como con hueco, como eco, y entonces entraron a ver a qué le habían pegado y eran unas vasijas de barro que adentro tenían las Sagradas Escrituras, el profeta Isaías y otros más. Le han comparado esas porciones bíblicas a lo de hoy y está idéntico. Dios ha preservado la Biblia para nosotros hasta el día de hoy. Qué bonito, el apóstol Pablo está diciendo, así es el Evangelio. Lo ha puesto en nosotros que somos como de barro. Y algunos de nosotros sí tenemos color de barro, ¿verdad? Otros casi no. Pero somos como un barro que el Señor ha hecho y haya puesto el Evangelio. Pero qué frágil es. Imagínense ese recipiente de barro, la alcancía, qué fácil se quiebra. Y así somos nosotros. Alguien viene y a uno de nosotros, por ejemplo, yo como predicador, viene alguien y me da con un bate en la cabeza, ¿qué pasa? Me mata o me deja vegetal. ¿Y qué pasó con ese tesoro? Ya no lo voy a poder dar porque es frágil. Este vaso es frágil. El apóstol Pablo habla de cómo él fue perseguido, fue latigado, fue echado en la cárcel, le pegaron, pero el Señor cuidó ese vaso de barro, aunque le dieron duro, le dieron fuerte como piñata muchas veces al apóstol Pablo, pero Dios lo cuidaba y lo cuidaba, ya todo enfermo y todo calado de los golpes. Él dijo que él llevaba las cicatrices de Cristo, él llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo, todo marcado, pero todavía llevando ese evangelio. Fíjese qué importante es esto, que seamos vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, somos frágiles. Somos como una computadora, ¿verdad? La computadora tiene una información tremenda, pero de igual manera si se cae, se quiebra, le cae agua, se arruinó, se acabó. Y así somos nosotros también, pues bien frágiles, bien frágiles. Pero el Señor le ha placido que nosotros, siendo tan frágiles, podamos llevar ese tesoro. Es un gran milagro, escuche bien, es un gran milagro que el tesoro esté en este vaso de barro, que el tesoro esté en ese vaso de barro que son ustedes. Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos esos vasos de barro. Ese es un milagro. La Biblia dice que Dios no solamente está en el cielo y está acá en medio de nosotros, pero Dios habita en nosotros. Dice el Señor Jesús, voy a mandar al Espíritu Santo y va a habitar en ustedes. Y dijo el Señor que sean uno así como tú y yo somos uno, como tú en mí y yo en ti. Así debemos de ser nosotros. Dice que el Espíritu Santo viene y está en nosotros, en nosotros. Y aquí está la palabra de Dios porque la estudiamos, la leemos y la tenemos acá adentro, acá y en el corazón porque la sentimos, la amamos. Y entonces tenemos este tesoro en un vaso de barro. Pero es un gran milagro que ese tesoro esté en nosotros, es un milagro, 100%. Pero es bien importante que nosotros este tesoro de Dios lo podamos dar a los demás.